sin lugar a dudas, el movimiento pentecostal constituye la expresión religiosa más relevante desde el punto de vista numérico en Chile y en América Latina. De tal manera de que no es casualidad que nosotros estemos aquí presentando un trabajo de investigación, porque a lo largo de todo el continente, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años se están presentando trabajos de investigación, realizando tesis de licenciatura, tesis doctorales, etcétera, etcétera. De tal manera que estamos frente a un movimiento de gran magnitud en nuestro continente. En el caso nuestro, ahora a mí me ha correspondido hacer un pequeño preámbulo, por así decirlo, de el trayecto de la presencia evangélica en Chile. Y en casi ya 200 años, ¿no? De tal manera que tengo 20 o 25 minutos, va a tener que ser todo muy rápido. Solamente algunas pinceladas de la presencia evangélica chilena en Chile en el siglo XIX y también un poquito sobre el pentecostalismo chileno en su primera fase, que es mi tema que yo vengo trabajando por muchos años. Las iglesias evangélicas protestantes en el siglo XIX, a pesar que el movimiento pentecostal surge en 1909, si bien es cierto, eso no habría sido posible sin la llegada del protestantismo en el siglo XIX, de tal manera de que hay que valorar ese hecho y eso es lo que vamos a recordar. Ignacio Vergara en el año 62 hace una cronología de la llegada del protestantismo a Chile y ubica a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1821, la Iglesia Anglicana en 1837, la Iglesia Luterana en 1846, la Iglesia Presbiteriana en 1873, la Iglesia Metodista en 1878, la Iglesia Adventista en 1894 y la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en 1897 y la Iglesia Bautista el año 1909 y el Ejército de Salvación el año 1909. Esa es más o menos la aproximada. Puede que haya algunas diferencias en las fechas, pero en términos generales eso es lo que tenemos. El siglo XIX, protestante sobresaliente en Chile, Diego Thompson. Podemos identificar a Diego Thompson, 1821, que es un propulsor de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que viene a Chile invitado por el director Bernardo Higgins para implementar el sistema lancasteriano. El 90% de la población chilena no sabía leer y escribir, de tal manera que Diego Thompson llega invitado por Bernardo Higgins para a colaborar en el sistema educacional, a enseñar a leer y escribir utilizando algunos pasajes bíblicos para ayudar a las personas a leer y escribir. Y la característica es que de ese sistema consistía en que los alumnos más avanzados ayudaban a los alumnos más nuevos. Medianamente tuvo éxito ese proyecto, no fue tan exitoso que digamos, cuando se hace los balances. Y el otro personaje que se destaca en el siglo XIX es David Trumbull. Llega para Navidad del año 1845 a Puerto Valparaíso y permanece en nuestro país hasta el año 1889, que va a ser el año de su muerte. Y el otro es Alan Gardner, que es un británico de la Real Marina Británica, que viene con la propuesta de establecer una base misionera en el sur de Chile para evangelizar los indígenas del sur. Y el otro personaje característico es Juan Canute Boy. 1879 se convierte y fallece el año 1893.
De tal manera que aquí tenemos a Diego Thompson, David Trumbull, luchador incansable por la libertad de culto. Su labor la desarrolló entre los años 1845 y 1889, y también él fue el precursor de la prensa evangélica, es decir, funda el periódico La Piedra, la Alianza Evangélica, y más tarde viene el Heraldo, ¿no? Es una herramienta que utiliza el protestantismo evangélico en el siglo XIX para abrirse paso en un país eminentemente católico, dominado por la Iglesia Católica de la época. Aquí tenemos unos miembros de la Iglesia Presbiteriana. Alan Garner también intentó evangelizar a los indígenas del sur, y él muere en su intento. Él fallece y su muerte provoca un gran impacto en Inglaterra, y después de su partida otras personas toman la iniciativa y hacen realidad el proyecto de Alan Garner. Es un anglicano. Dicho sea de paso, las iglesias evangélicas protestantes que llegan a Chile en el siglo XIX, en primer término, no tienen el interés de evangelizar Chile. Son personas que vienen acompañando a los mercaderes ingleses y norteamericanos. En otras palabras, el protestantismo hizo su ingreso a Chile acompañando al capital inglés y al capital norteamericano, y más tarde lo hace la Iglesia Luterana acompañando a los alemanes del sur que vienen a colonizar el sur de Chile. Juan Canut de Boom va a ser una persona que se va a salir de las casillas, por así decirlo, y bien, hoy día podemos decir que es el más brillante predicador carismático, popular y de origen catalán. No era anglosajón, era más cercano a nosotros, ¿no? Su labor la desarrolló entre los años 1879 y 1893, y de ahí viene el apelativo de Canutos. Heredamos de él un hombre brillante. Primero trabajó con la Iglesia Presbiteriana, pero su labor más fructífera la va a desarrollar junto con los hermanos metodistas, y ahí los pentecostales tenemos una raíz religiosa en el siglo XIX que nos identificamos con Juan Canut. De disidente a iglesia evangélica, aquí las personas que más saben de la iglesia evangélica en el siglo XIX, yo diría que es Juan Ortiz, que lo tenemos aquí. Él, en su libro que estamos a punto de publicar, él hace esta siguiente afirmación: dice: el paso de una iglesia disidente de trasplante a una iglesia evangélica chilena estuvo, por una parte, facilitado políticamente por el advenimiento al poder del Partido Liberal en 1861, ligado a los sectores laicos de la élite nacional, además de la influyente presencia comercial inglesa y estadounidense en la economía chilena, y socialmente a la presencia cada vez más autónoma con respecto a la élite de los sectores sociales populares urbanos organizados en las asociaciones de artesanos. Es en este contexto de cambio de paradigmas económicos, políticos, sociales y religiosos que podemos sintetizar como la modernidad liberal, en donde surge la figura del reverendo David Trumbull en Valparaíso. La puerta de Chile a la globalización capitalista liberal anglosajona. Eso es lo que dice nuestro hermano Juan Ortiz. Y siguiendo con él, dice: los evangélicos hacia 1891, y esto aquí, y cerrando un poquitito la idea, hacia 1891 el total de evangélicos existentes en Chile, sin considerar a los de origen extranjero, se puede estimar en una cifra exigua, que va entre las 1.000 y 1.500 personas, la mayoría de los cuales pertenecían al proletariado urbano y a los sectores medios, tales como profesionales y pequeños comerciantes. En términos meramente numéricos, la cosecha durante este periodo 1810-1891 fue magra, pobre.
Pero al analizar desde el punto de vista de los logros alcanzados en el ámbito de la legitimidad social alcanzada por los evangélicos en la sociedad chilena y desde su penetración en los sectores sociales que hasta el día de hoy el protestantismo ha mantenido, podemos afirmar que en este periodo están echadas las bases para la permanencia y presencia evangélica en Chile. Juan Ortiz. Si bien es cierto, los resultados no fueron muy, desde el punto de vista numérico en el siglo XIX, como dice Juan, se echaron las bases. Va a ser en 1909 que va a haber un cambio sustancial en la historia de la Iglesia Evangélica chilena. Es decir, surge el movimiento pentecostal y ahí hay un cambio, hay un antes y un después de la historia de los evangélicos en Chile, la aparición del movimiento pentecostal. Y para eso hay que dar una mirada rápidamente en el contexto donde nace y se consolidó o se consolida el movimiento pentecostal. En la política estaba marcada por el sistema de gobierno parlamentario. El poder legislativo estaba integrado por la oligarquía. El fraude electoral y la compra de votos era característico. En 1920 llega a la presidencia de la República don Arturo Alessandri Palma. Y el año 1925 el país se da una nueva constitución política, se separa a la Iglesia del Estado y se puso fin al sistema parlamentario en el ámbito político, ¿no? La situación social está marcada por los sectores rurales son atraídos a las grandes ciudades, en especial a Santiago y a los sectores salitreros y carboníferos. Los sectores obreros y populares viven hacinados en conventillos. Un tercio de la población en Santiago vive en conventillos, ¿no? Surgen los primeros sindicatos y se generan las primeras huelgas. Surge la clase media. La sociedad tradicional entró en crisis y el proyecto liberal modernizador levemente se impone. Esa es más o menos pincelada sobre la situación social. La situación económica. La actividad principal fue la minería, especialmente el salitre. De ahí vienen los ingresos del país. Miles de inquilinos trabajan para los latifundistas. Se termina de colonizar el sur del país, ¿no? Se termina de entregar a los extranjeros gran parte del sur y el costo es matar cuantos indígenas encontraron. La industria buscó producir bienes que reemplazaran a los importados. Hay una pérdida del monopolio del salitre. El Estado se expande y crea nuevos organismos mediante préstamos obtenidos de los Estados Unidos. Y el gobierno de Ibáñez se caracterizó por eso. La situación cultural. Surge una nueva generación de intelectuales y literatos. Los temas de interés fueron los centros obreros y campesinos. Inician su labor Gabriela Mistral y Pablo Neruda. En 1920 a 1930 se legisló sobre la educación primaria. La educación se concibió como una función del Estado con una fuerte influencia positivista y laicista. Los sectores populares, ¿cómo viven los sectores populares? En conjunto, los sectores populares compartían un origen campesino, una inserción laboral inestable, reducidos ingresos y necesidades objetivas de subsistencia. Del Estado y de la élite no era mucho lo que podían esperar. Por consiguiente, debían estar dispuestos a enfrentarse con variados oficios y a emprender las más diversas estrategias de sobrevivencia. En este medio tuvo su origen el movimiento popular chileno y donde más tarde echó raíces el pentecostalismo, en ese sector. En cambio, el protestantismo que llegó en el siglo XIX, su proyecto no era evangelizar el bajo pueblo, sino más bien las clases medias y altas. Ese proyecto fracasó. De ahí hay algunas tomas de cómo era Santiago a principios del siglo XX. Los conventillos, los contrastes, ¿no? Un conventillo. Incluso hay experiencia, hemos rescatado algunos hechos
incluso al interior de los conventillos van a surgir y pequeñas comunidades pentecostales. La Alameda. Bueno, el movimiento pentecostal va a tener su origen en el seno de la Iglesia Metodista, pero la Iglesia Metodista que había en 1909 había sido establecida por el misionero norteamericano William Taylor en 1878, sin el respaldo oficial de la Iglesia Metodista. Por lo tanto, William Taylor va a tener que recurrir a los sectores menos ilustrados y avivamentistas del metodismo para su proyecto misionero. Entre esos misioneros que recluta va a estar Willie Hoover. Sin embargo, hacia 1909 ya había habido un recambio. La muerte de William Taylor, el proyecto misionero de la Iglesia Metodista emprendido por Taylor pasó a manos de la Iglesia oficial de los Estados Unidos, y por lo tanto hay un recambio de misioneros y viene gente que ha pasado por la academia, personas más ilustradas, y uno de los pocos misioneros que queda es de Taylor es Willie Hoover. Bueno, el movimiento surge en Valparaíso y en Santiago en 1909 y 1910, y ahí están las raíces, eso es indiscutible. El epicentro del movimiento pentecostal no es Santiago, es Valparaíso, y de ahí se expande a lo largo de todo el país. Aquí tenemos la fachada del templo de Valparaíso, ya inaugurado en 1909, y la foto del reverendo Juven, una foto más o menos retocada después por los hermanos de la Iglesia Evangélica. Valparaíso de principios del siglo XX, ¿no? Las calles, los cerros. Y aquí tenemos la Iglesia Metodista de Santiago, Agustina Compuesto. Ahora hay otra iglesia, por supuesto, otro templo, pero aquí tenemos la parte interior del templo y una fachada, la fachada vista desde afuera. En este lugar, el 12 de septiembre de 1909, ocurre un hecho sin precedentes en la historia, y la hermana Elena quiere hablar y compartir lo que está ocurriendo en Valparaíso, y la jerarquía metodista no se lo permite, y para eso hace desalojar el templo y llevar a la hermana Elena presa a un cuartel de policía cercano. Y los hermanos que no estén de acuerdo forman una columna y se dirigen al cuartel de policía a solidarizar con la hermana Elena, y se van cantando un himno que se llama El fuego y la nube, y más conocido por nosotros que es lo a ver Cristian, cuando Dios a las huestes de Israel. Ese día los hermanos se separan de la Iglesia Metodista aquí en Santiago. Mientras tanto, el pastor Hoover continúa dando la batalla en Valparaíso para que la jerarquía pueda validar lo que se está viviendo, y él hace una fuerte defensa y dice: lo que está ocurriendo aquí es lo que ocurrió en los tiempos de Wesley. Sin embargo, el sector ilustrado no comprende así las cosas, y Hoover termina renunciando y constituyendo la Iglesia Metodista Pentecostal el 25 de mayo de 1910 en Valparaíso, y se unen los grupos de Santiago y más tarde los de Concepción, que habían salido de la Iglesia Presbiteriana. Eso decía en términos generales. Creo que me quedan 5 minutos. Bueno, el Chile Evangélico es un periódico donde Hoover hace su defensa, porque el periódico del cristiano le cierra las puertas, y después siguen publicando la revista Chile Pentecostal. Ahora, la estrategia que utiliza el movimiento pentecostal para consolidarse es la congregación local, y ahí se la juega, y ese es el caballo de batalla del movimiento pentecostal, la congregación local. Por lo tanto, uno puede hacer un estudio, de hecho lo hay, de cómo se consolida la iglesia local, quiénes son las personas que integran las comunidades pentecostales, cuáles son sus prácticas litúrgicas más distintivas y propias del pentecostalismo, y cómo la congregación local se vincula con el movimiento a escala nacional. Y ahí hay un papel sumamente importante. Juega el periódico, la revista, el Chile Pentecostal, primero el Chile Evangélico, Chile Pentecostal, Fuego de Pentecostés, Chile Cristiano, Chile Pentecostal, en fin, hay una cantidad de periódicos que se publican después, ¿no?
De tal manera que el nexo va a ser ese periódico que circula a lo largo de todo el país, y también los viajes del pastor Huber a lo largo de todo el país y los intercambios de visitas entre los miembros de las iglesias. Es un movimiento que se consolida fuertemente y llega a los sectores bajos de la población. Es decir, los predilectos son los pobres, los desterrados, los desheredados de la tierra, los sectores marginales de la sociedad chilena. Bueno, aquí tenemos la foto de hombres que forjaron, hombres, faltan las mujeres, ¿no? Pero aquí tenemos la foto característica de la conferencia de 1918. Aquí hay líderes de la Iglesia Metodista Pentecostal y de la Evangélica Pentecostal, ¿no? El único que queda aquí de la Iglesia Metodista Pentecostal es el pastor Maña. Todos los demás se van de la iglesia y se congregan en la Iglesia Evangélica Pentecostal en la década del 30 y del 40. Bueno, aquí tenemos otra foto también de la conferencia del año 1928 aproximadamente, y aquí tenemos el pentecostalismo en cifra. De 3 comunidades en 1909, 1910, hacia 1932 llegan a tener 150 comunidades, y el número de pentecostales va a superar a la iglesia metodista y a la iglesia presbiteriana juntas. Superan los 10.000, 12.000 personas. De tal manera que este periodo entre 1909 y 1932 es una etapa muy rica en la historia del pentecostalismo, porque ahí se define la identidad pentecostal y después prácticamente no hay nada nuevo, hay solamente matices. Por lo tanto, si queremos rescatar las raíces del pentecostalismo, hay que estudiar a concho y con mucho interés este periodo entre el año 9 y el año 36. Ahora, las publicaciones que hay, los últimos libros publicados que abordan este periodo son Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile del pastor Huber y El Fuego de la Nieve. Eso están en las librerías y los pueden adquirir. Ahora, las iglesias pentecostales que nacen, las iglesias pentecostales que en 1932 configuran el movimiento pentecostal chileno, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y la Iglesia Evangélica Pentecostal, la Misión Iglesia del Señor, la Iglesia Evangélica de los Hermanos, la Misión Hueleyana Nacional que surge en Lota y la Misión Evangélica Nacional en el año 32. Y después de las principales iglesias que se organizan a partir de la crisis del año 32. El año 32 el movimiento vivió una espantosa crisis, que el movimiento se divide desde arriba a abajo. Y ahí surge más tarde la Iglesia Evangélica Pentecostal, y también entre esos surge la Iglesia, el Ejército Evangélico de Chile, que fundan los hermanos Genaro Ríos, los hermanos Ríos, ¿no? En las riberas del río Mapocho. Y la iglesia de Vitacura también, en un costado entre el Cerro San Cristóbal y el río Mapocho. Ahí se organiza la iglesia de Vitacura. Y también la iglesia pentecostal apostólica en el año 1937 aproximadamente. Ahora, los hermanos Ríos incorporan los instrumentos musicales al movimiento pentecostal aproximadamente casi al final de la década del 20, o sea, 28, 30 más o menos. Ellos son artistas circenses que Gerardo Ríos y sus hermanos se ganaban la vida contando chistes y alegrando la vida a las personas en los circos, y tocaban la guitarra en las quintas de recreo, y eran artistas populares circenses, lo más criollo, lo más popular que podía haber. Genial. Ahí se puede hacer una película de cómo se dio. De hecho, el movimiento pentecostal da como para hacer varias películas, ¿no? Ojalá los cineastas nos escuchen y se interesen por el tema. Ellos se convierten y incorporan los instrumentos musicales, y nacen los coros instrumentales al interior del movimiento pentecostal chileno. Dicho sea de paso, este movimiento pentecostal chileno está considerado como uno de los más antiguos de América Latina y uno de los más autóctonos, ¿ya? La influencia norteamericana y europea fue escasa, y esa es una de las razones por qué el pentecostalismo norteamericano no haya tenido tanto éxito en Chile. Pero eso es una materia que habrá que seguir investigando. Genaro Ríos Campo
fue un personaje genial, que hay que rendirle un tributo. Mire, él fue, bueno, junto con fundar el Ejército Evangélico de Chile e incorporar los instrumentos musicales, él tuvo la osadía de presentarse como precandidato a la presidencia de la República en el año 38. ¿Ya? Y no fue, cualquiera podría decir, bueno, este es un payaso más nomás. Pero si uno hace una lectura de lo que él propone, yo he escuchado muchas propuestas, por ejemplo, de organizaciones eclesiásticas de respeto a nivel mundial, en que uno podría decir, bueno, le copiaron al hermano Genaro Ríos. Entonces, ¿qué es lo que dice el hermano Genaro Ríos? La revista Zigzag hace un reportaje y publica y lo muestra, que es la imagen que ustedes ven ahí. Y con esto quiero terminar. ¿Quién es Genaro Ríos? Según la revista Zigzag. Dice, ni alto ni bajo, moreno, ojos vivos, espaldas recias, habla con rapidez y convicción. Ha sido llamado por Dios a desempeñar una función divina y humana. Cree firmemente que ha de llegar hasta el fin. Es el fundador del Ejército Evangélico de Chile, tan criollo como el mote con poesía. Termina diciendo el periódico, la revista Zigzag, y no era cualquier revista. Bueno, para finalizar, ¿cuál es la propuesta de Genaro Ríos? Bueno, él dice, poner en libertad a los presos, abolir las deudas, combatir las falsas religiones, dar techo, abrigo, pan, vivienda, calefacción y luz gratis. En síntesis, hoy bien se podría decir que el hermano Genaro Ríos propuso un verdadero jubileo bíblico. Pero sin lugar a duda, su gran aporte fue la incorporación de los instrumentos musicales al movimiento pentecostal. O sea, hay que tomarlo en serio lo que él decía, ¿no? Entre la broma y la broma, bueno, ahí hay cosas muy serias y respetables para los teólogos pentecostales que tendrán que contribuir al desarrollo del pensamiento pentecostal latinoamericano. Aquí hay una beta a explorar. Bueno, muchas gracias, hermanos, por escuchar.